Por la hermana muerte, loado seas, mi Señor. Si Francisco mantenía fuertes las energías de su espíritu, las fuerzas físicas decaían rápidamente. Vino de Arezzo a visitarle un médico amigo suyo, llamado Buongiovanni, Buen Juan. Pero él, queriendo ser fiel al Evangelio, de que no hay que llamar bueno, sino a solo Dios, le llamaba con alegre familiaridad hermano Juan o Benveñate, es decir, bienvenido. Abiertamente le preguntó Francisco: «Dime, bienvenido, dime lo que piensas de esta hidropesía mía». Con cierta prudencia, el médico contestó: «Todo te irá bien con la gracia de Dios». Pero Francisco, que era consciente de su estado, le urgió: «Dime la verdad, y no temas, porque por la gracia de Dios no soy un cobarde que tiemble ante la muerte. Por la gracia del Espíritu Santo que obra en mí, estoy en tal unión con el Señor, que lo mismo me satisface vivir que morir». Ante esta actitud, el médico le dijo claramente: «Según nuestra ciencia médica, tu enfermedad es incurable, y creo que morirás a fines de septiembre o hacia el día 4 de octubre». Al escuchar estas palabras, Francisco se extendió sobre su lecho y, alzando las manos al cielo, y con una alegría indecible exclamó: «Bienvenida seas, hermana muerte». A pesar de que los dolores se recrudecieron al poco tiempo de marcharse el médico, mandó llamar a los hermanos Ángel y León y les pidió que le cantasen el cántico al hermano Sol. Y mientras lo cantaban, corrían por sus mejillas abundantes lágrimas. Al llegar a la última estrofa, dominado por el profundo gozo, añadió estos versos: «Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias, y servidle con gran humildad». Le cantaban el cántico al hermano Sol varias veces al día, para reanimarle, e incluso por la noche. No a todos parecía bien que, estando próximo a la muerte, se escuchasen aquellos cantos, y comenzaron los comentarios que llegaron hasta el hermano Elías. Este, temiendo que perjudicara a la fama de santidad que tenía Francisco, fue a verle y le dijo: «Querido padre, en verdad me alegro por ti y tus compañeros de la alegría que demuestras en tu enfermedad. Pero la gente de la ciudad te tiene por santo y cree que has de morir en breve. Y al oír cantar día y noche estos cantos, se pregunta: ¿cómo puede alegrarse tanto el que está próximo a morir y sólo debería pensar en la muerte?» Francisco no tuvo que pensar para contestarle: «¿Te acuerdas de una visión que tuviste en Foligno y que me dijiste que alguien te había participado que no viviría yo más allá de 2 años? Por la gracia de Dios, antes de esa revelación, había meditado con frecuencia, noche y día, acerca de mi fin. Pero, desde la hora de aquella visión, he tenido mayor cuidado todavía de pensar cotidianamente en el día de mi muerte. Déjame, hermano, regocijarme en el Señor y en sus loores y en mis enfermedades, porque por la gracia del Espíritu Santo que obra en mí, estoy tan unido y desposado con mi Señor que, por su misericordia, bien puedo estar alegre en el Altísimo». Así viven y así esperan la muerte los santos. Francisco siempre tuvo presente que esta vida era el camino para la eterna, y obró en consecuencia. Hoy, cuando parece que esta realidad se quiere olvidar, cuando, en lugar de poner en el centro de la existencia a Dios y su voluntad, parece como si un amplio sector de la sociedad lo pone en el dinero, la fama y el placer,
el ejemplo de Francisco es toda una invitación a vivir de forma que Jesucristo sea el centro de nuestra existencia. La realidad de la muerte nos dice que esta vida no es lo definitivo, que lo definitivo, lo verdadero, lo que perdurará para siempre, está al otro lado de la muerte. Por eso la muerte es un tema de oración para todos. Situar la muerte en el centro de la actualidad es un quehacer humano fundamental, que sólo el místico realiza debidamente, porque es un enamorado de la vida. A Francisco esta hora no le cogió de improviso. La esperaba, y la esperaba con alegría, porque a través de ella esperaba el encuentro con Jesucristo, a quien buscó, amó y se entregó a lo largo de su vida. Esta actitud no impidió que sus sufrimientos físicos fueran en aumento. De tal manera aumentaron que no podía moverse por sí mismo. Un hermano, que sufría de verle en este estado, le preguntó qué preferiría, si aquel padecer diario o la muerte cruel de un mártir. Su contestación pone de manifiesto cuál ha sido siempre su postura, y cómo eran de intensos sus sufrimientos. Hijo, siempre para mí ha sido y es lo mejor y más aceptable, aquello que a mi Dios le place enviarme. Mas esta enfermedad y el tormento que me causan mis dolores, aunque sólo durasen 3 días, son mayores que cualquier martirio. Un día se agravó de tal forma que pareció llegaba el trance definitivo. Los frailes se reunieron a su lado y solicitaron su bendición antes de morir. Allí estaba Elías y algunos otros a quienes Francisco había llamado especialmente. Al agruparse junto a él, extendió sus manos para bendecir. Por su ceguera no podía distinguirles, y entonces sucedió algo significativo. Elías estaba a su izquierda. Desde el día en que Elías fue elegido vicario general, se puso de manifiesto para ambos el abismo espiritual que les separaba. Pero Elías amaba a Francisco a su manera, y en esta última hora imploraba su bendición. Francisco adivinó lo que pasaba en el alma de su poderoso sustituto. Compasivo y generoso, no quiso negarle una prueba de amistad, deseando que fuese por amistad verdadera, que él se la hubiese pedido. Al cruzar los brazos y preguntar sobre qué cabeza tenía puesta su derecha, le contestaron que sobre la cabeza del hermano Elías. Entonces Francisco, manifestando que este era su deseo, pronunció la siguiente bendición. A ti, hijo mío, te bendigo en todas y sobre todas las cosas. Y como el Altísimo bajo tu gobierno ha aumentado mis hermanos e hijos, así yo les bendigo también a todos en ti y por ti. Dios, Señor de todo, te bendiga en la tierra y en el cielo. Te bendigo en cuanto puedo y más de lo que puedo. Y todo lo que yo no puedo, que lo haga en ti aquel a quien todo es posible. Y continuó, teniendo siempre la mano derecha sobre la cabeza de Elías, y en tono profético dijo: Hijos míos todos, quedaos en el santo temor de Dios, y permaneced siempre en él, porque os ha de sobrevenir una prueba muy grande, y se acerca ya la hora de la tribulación. Dichosos aquellos que perseveraren en aquellas buenas obras que comenzaron, de las cuales algunos se apartarán por los escándalos que se aproximan. Yo me acerco más a mi Señor, y confío unirme a mi Dios, a quien serví con espíritu y fervor. Atendiendo el hermano Elías a los deseos que el hermano Francisco tenía de morir en la Porciúncula, decidió trasladarle a finales del verano. Así narran este viaje. Salió el cortejo por la puerta principal de la ciudad,
llevando a Francisco acostado en una camilla. Francisco, aunque no veía los lugares por donde pasaba, los conocía palmo a palmo y los amaba por los innumerables recuerdos que se agolpaban en su mente de las aspiraciones de su alma en aquellos años tan lejanos y al mismo tiempo tan cercanos de su conversión. Los recuerdos se agolpaban en su memoria. Su corazón se llenaba de gratitud hacia Jesucristo, que tanto había hecho por él, y sentía una tierna y fuerte solicitud por la fraternidad de sus amores, y una gran gratitud por la ciudad que había sido su cuna. Así de sensibles son los santos. A medio camino, al llegar a San Salvador de los Muros, cerca de la leprosería de los Crucíferos, pidió que se detuviesen poniendo la camilla en el suelo, y aunque no veía, volviendo su rostro a la ciudad, elevó esta fervorosa oración que los presentes pudieron escuchar. Señor, en otro tiempo esta ciudad era, según creo, lugar y morada de hombres perversos. Mas ahora veo que a causa de tu abundante misericordia, por tu bondad infinita, la has llamado a ser lugar y morada de los que te reconocerán en verdad, y darán gloria a tu santo nombre, y harán manifiesto a todo el pueblo cristiano el suave olor de la buena reputación, de la santa vida y de la enseñanza y perfección del Evangelio. Te ruego, pues, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias, que no consideres nuestra ingratitud. Antes bien, te acuerdes de la abundantísima ternura que por ella mostraste siempre, a fin de que sea lugar y morada de los que te reconozcan en toda verdad y glorifiquen tu nombre santo y gloriosísimo por siempre jamás. Amén. De esto está lleno el corazón de Francisco. Su deseo de que Dios sea conocido y glorificado, y que los hombres vivan el Evangelio, expresa bien su amor a Dios y a los hombres. La solemne procesión continúa su camino hasta llegar a la Porciúncula, para morir donde todo había comenzado. Allí le acomodaron en una cabaña, a pocos pasos de la capilla. Aquella soledad, donde tantas gracias había recibido, era sin duda el mejor lugar para el paso a la eternidad. Su jornada en la tierra estaba llegando a su término. Su camino había estado sembrado de tribulaciones y dolores, dificultades y tentaciones. Él lo recordaba ahora como grandes favores del amor de su Señor, que le había conducido por el camino real y seguro de la cruz. Su vida había sido como una jornada de gozo. Así la recordaba Francisco ahora que está ya tocando a su ocaso. Él la había recorrido como heraldo de Jesucristo, y a lo largo de sus aventuras había ido descubriendo las aspiraciones que Dios ponía en su alma, y la forma de realizarlas. Su vida, aquí en la tierra, con la humilde confesión de los pecados, la glorificación de Dios, las lecciones de las Escrituras y las promesas evangélicas, había sido como la fase preparatoria del sacrificio solemne que celebran los cristianos. Ahora, al llegar para él el momento del ofertorio real del sacrificio místico, mirando atrás con profunda gratitud y adelantándose hacia el misterio que le esperaba, recogió su alma y con los acentos mesurados de una convicción inconmovible pronunció su credo. Este fue el testamento que dictó en aquellos días, el cual constituye un recuerdo dejado a los suyos, para que les sirviese hasta el fin de los tiempos. Es una confesión de su fe en la vocación a la que fueron llamados él y sus hermanos. Y así dice: Este es el camino por el cual el Señor me condujo. En su dirección confío. Frente a la muerte, pareciéndose a los mártires, a los héroes de la caballería, a los hombres de honor, entonó su credo, que es su testamento. Este extenso documento
tiene importancia capital para darnos a conocer lo más íntimo de la mente de Francisco. En él comprobamos cómo él nunca cambió su manera de ver las cosas. Brevemente, podemos resumir su contenido en 4 partes. Primero, mi conversión. Segundo, mi fe en la Eucaristía y en la palabra de Dios. Tercero, nuestra forma de vida en los comienzos de la fraternidad. Cuarto, mi exigencia de que nada sea cambiado en esta manera de vivir. Primero, mi conversión. He aquí cómo yo, el hermano Francisco, fui llevado por la gracia de Dios a hacer penitencia. Vivía entonces en el pecado, y nada me era más costoso como el ver leprosos. Hasta el día en que el Señor mismo me llevó entre ellos, y los cuidé con toda mi alma. Y al apartarme de ellos, sucedió que lo que antes me parecía insoportable, se cambió en verdadero gusto espiritual y aun físico. Poco después, salí del siglo. Segundo, Eucaristía y palabra de Dios. Aquí insiste en lo que ha sido el centro de su vida, lo más precioso que nos dejó Jesucristo para suplir su ausencia, la Eucaristía y el Evangelio. Agradece al Señor el haber recibido tanta fe en su presencia real en la Eucaristía, y nos enseña la oración que rezaba y hacía rezar a sus hermanos al entrar en la iglesia. Te adoro, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias que están en todo el mundo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Repite lo que tantas veces había recomendado: respeto a los sacerdotes, veneración a los vasos sagrados y a los libros que encierran la palabra de Dios. Tercero, nuestra forma de vida en los comienzos de la fraternidad. Hasta el final de su vida, Francisco siente la necesidad de atestiguar que fue Jesucristo el verdadero fundador y legislador de la orden. Al reavivar sus recuerdos del espíritu de Ribotorto, quiere demostrar que era posible llevar la forma de vida de entonces y que ella era fuente de felicidad para todos. También desea animar a los hermanos para que en ella perseveren, y si la han dejado, vuelvan a adoptarla. Cuando el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba lo que yo debía hacer, sino el mismo Altísimo, quien me reveló cómo debía vivir conforme al Santo Evangelio. Entonces dicté, en pocas palabras, una regla sencillísima, la cual me confirmó el señor Papa. Los que querían abrazar esta vida daban a los pobres cuanto poseían. Luego se contentaban con una sola túnica. No querían tener nada más. Los clérigos rezaban el oficio divino según la usanza de los otros clérigos, y los legos decían los Padre Nuestros. De muy buena gana pasábamos por gente sencilla, considerándonos como sumisos a todos. Y yo, con mis manos, trabajaba, y quiero trabajar. Y todos los otros frailes firmemente quiero que trabajen en un oficio honesto, y los que no lo saben aprendan uno, y no sea por codicia de recibir salario, sino por dar buen ejemplo y huir de la ociosidad. Y cuando, a cambio de nuestro trabajo, no conseguimos lo necesario para vivir, recurramos a la mesa del Señor, pidiendo limosna de puerta en puerta. Les recuerda el saludo que por mandato de Cristo mismo dirigía a todos. El Señor os dé paz. A continuación ordena a los hermanos seguir a la letra el Evangelio, en lo que toca a la observancia de la pobreza y a la no resistencia frente a los perseguidores. También les manda obedecer fielmente a la Iglesia. Cuarto, mi exigencia de que nada sea cambiado en la tal manera de vivir. En este final del testamento, Francisco parece recordar el ideal de los comienzos, en donde se veía encabezando una muchedumbre de perfectos imitadores de Cristo y apasionados amantes de la pobreza.
La muchedumbre llegó. Muchos eran en la orden, y él vuelve a desear que se viva así. Y a todos mis frailes, clérigos y legos, mando que, así como el Señor me dio pura y simplemente decir y escribir la regla y estas palabras, así, pura y simplemente, sin glosa, las entendáis, y con santa obra guardéis hasta el fin. Y aquel que guardare estas cosas, en el cielo alcance la bendición del Altísimo Padre Celestial, y en la tierra sea lleno de la bendición de su querido Hijo, con el Santísimo Espíritu Consolador. Y yo, Francisco, pequeñuelo vuestro y siervo en el Señor, tanto cuanto yo puedo, os confirmo dentro y fuera de esta santísima bendición, la cual halláis con todas las virtudes de los cielos y con todos los santos, ahora y en los siglos de los siglos. Amén. Esta forma de vida es la que el Señor inspiró a Francisco, la que él ha vivido a lo largo de su vida con fidelidad, la que vivieron los primeros compañeros. Y ahora, cuando está a un paso de la eternidad, quiere dejarles la forma de vivir el Evangelio a todos los que quieran seguir sus huellas en el seguimiento de Jesucristo. Este era su testamento, sobre el que cada uno podrá examinar su conciencia y comprobar su vida con los comienzos llenos de fervor con que comenzó esta fraternidad. Al acercarse la festividad de San Miguel, Francisco hizo sus últimos preparativos para recibir a la muerte. Con plena lucidez de mente hasta el final, fue dirigiendo los últimos acontecimientos. Se despidió del mundo con la misma sencillez, humildad y caballerosidad que había demostrado a lo largo de su vida. A nadie olvidó en estos supremos momentos. Sabiendo que sus días estaban contados, rogó a los frailes mandasen rápidamente un mensajero a Roma, a la dama Jacoba de Setesoli, la mujer que tan solícitamente le había ayudado tantas veces, para que le fuese a visitar, y especificó lo que le tenía que traer para la mortaja. Pero antes de ponerse en camino el mensajero, se presentó ella con sus hijos y numeroso séquito, y traía todo lo que Francisco había indicado. Según ella indicó más tarde, Dios mismo le había inspirado en la oración que partiese inmediatamente para Asís. Francisco pareció recobrar algunas fuerzas, pero le dijo que esperase hasta el domingo, porque ese día moriría. No podía Francisco olvidar a la hermana Clara, que lloraba desconsolada la inminente separación de Francisco, y le parecía quedar en gran orfandad. A ella le mandó Francisco el siguiente mensaje: Yo, el pequeño hermano Francisco, deseo observar la vida y la pobreza de nuestro Altísimo Señor Jesucristo y de su Santísima Madre, y perseverar en ella hasta el fin. Y os aconsejo, hijas mías, y os encarezco que viváis siempre en la vida y en la pobreza santísimas. Y poneos en guarda contra vosotras mismas, no fuese que por enseñanza o consejo de cualquiera os apartaseis de un modo u otro de esta vida. Y para Clara le dio este encargo: Ve y dile a Sor Clara que deponga toda aflicción y tristeza, porque, aunque no puede verme ahora, antes de su muerte, ella y sus hermanas me verán y recibirán de mí gran confortación. Y Francisco cumplió su promesa de que pudieran verle, como veremos. Pero esto era sólo una parte, ya que la promesa confortadora significaba mucho más. Clara, que sabía penetrar en el interior de Francisco, pues las dos almas estaban muy unidas, se dio cuenta de que su promesa se refería más al espíritu que al cuerpo. Y así lo pudo comprobar cuando, años más tarde, Clara y las monjas de San Damián serían las más firmes defensoras del ideal franciscano. El espíritu de Francisco estaba con ellas para alentarlas. Ellas sentían claramente su presencia,
y esto las llenaba de gozo y les fortalecía. Todavía quedaba algo que decir a Francisco. Reunió a sus hermanos y les encomendó encarecidamente su querida Porciúncula. Santo es este lugar. Tenedlo siempre en gran veneración y jamás lo abandonéis. Si por una puerta os echaren, volved a entrar por otra, porque este lugar en verdad es santo, es habitación de Dios. Aquí, siendo pocos, nos multiplicó el Altísimo. Aquí, con la luz de su sabiduría, alumbró el corazón de sus pobres voluntarios. Por tanto, hijos míos, conservad con el debido honor esta mansión de Dios, y alabad aquí al Señor con todo vuestro corazón, con voces de alabanza y agradecimiento. Queriendo dar un último testimonio de su fe en la pobreza, pidió que le colocasen sobre el desnudo suelo y le despojasen de su túnica. No quería tener un hábito que pudiese llamar suyo. Entonces, el ministro, adivinando su deseo, le entregó un hábito prohibiéndole que se lo diera a nadie. Al escuchar estas palabras, Francisco expresó un gozo grandísimo. Con el rostro dirigido al cielo y cubriendo con la mano izquierda la llaga del costado, dijo a sus hermanos: Yo cumplí cuanto me estaba confiado. Cristo os enseñe lo que debéis hacer vosotros. Colocado de nuevo en la cama, Bernardo, su primer compañero, en nombre de todos, le pidió que perdonase todas sus faltas y les confortase con su bendición. Francisco contestó: He aquí, hijo mío, que Dios me llama así. A todos mis hermanos, tanto a los ausentes como a los presentes, les perdono de todas las ofensas y culpas, y en cuanto de mí depende, los absuelvo de todo. Cuando les notifiques estas palabras, bendíceles a todos de mi parte. Para amortiguar su pena, les dirigió palabras alentadoras y les animó a amar a Dios, la pobreza, y anteponer a toda ley el sagrado Evangelio. Sospechando con razón que Bernardo, su primer compañero, el veterano de su milicia caballeresca, sería muy pronto perseguido, agregó: Es voluntad mía que en la fraternidad siempre sea amado con particular afecto mi querido hermano Bernardo, quien fue el primero en dar sus bienes a los pobres y en emprender conmigo el camino del Evangelio. Por esto, y por otras muchas prerrogativas suyas, estoy obligado a amarlo más que a ningún hermano en toda la orden. Así que, en cuanto está de mi parte, quiero y mando que cualquiera que fuese el ministro general le ame y reverencie como a mí mismo, y que los ministros y todos los hermanos de toda la religión lo miren como si de mí se tratara. No tenía ya más preocupaciones terrestres, pero la hermana muerte no llegaba. Mandó a los hermanos Ángel y León, a quienes particularmente amaba, que le cantasen con voz alta y exultante la estrofa del cántico del hermano Sol que alaba a Dios en nuestra hermana muerte. No lo habían terminado todavía los dos frailes, cuando su débil voz prorrumpió en el canto de aquel himno de fe invencible que se contiene en el Salmo 141. A voz en grito clamo al Señor. A voz en grito suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes, expongo ante Él mi angustia, mientras me va faltando el aliento. Pero tú conoces mis senderos, y que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. A ti grito, Señor. Te digo, tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida. Atiende a mis clamores, que estoy agotado. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Cada uno de estos versos conduce a la oración final. Sácame de la prisión, y daré gracias a tu nombre. Me rodearán los justos, cuando me devuelvas tu favor.
Así esperaba Francisco la llegada de la muerte, contento de que se presentase cuando Dios quisiese. Hizo de su propio cuerpo, lleno de dolor, una celda donde recogerse y rezar a su Dios. Por fin conoció que llegaba y la saludó caballerosamente. Bienvenida seas, hermana muerte. Para él era la puerta de la vida, y pidió a los hermanos que cuando llegase a la agonía, le colocasen en el suelo y dejasen el cuerpo tendido lo que se tarda en caminar una milla. Así lo hicieron. Pidió que le leyeran el Evangelio de la Pasión según San Juan, y mientras los frailes le rodeaban con dolorosa y reverente expectación, murió. Era el sábado 3 de octubre de 1226. Era la hora que sigue a la puesta del sol. Al exterior de la celda, una multitud de alondras se había reunido y llenaba el aire de gozosas melodías. El cuerpo, que estuvo contraído por los sufrimientos, después de su muerte se tornó flexible y suave. Muchos de los hermanos vieron por primera vez las heridas de las llagas. Toda la noche, una muchedumbre de la ciudad acudió a la porciúncula a contemplar el milagro que tan celosamente había ocultado a las miradas de los hombres. Durante la noche, resonó en el bosque la salmodia de los hermanos, confundida con el murmullo de la gente que acudía. A la mañana siguiente, domingo, muy temprano, se formó el cortejo fúnebre hacia la iglesia de San Jorge, donde Francisco había aprendido sus primeras letras y predicado su primer sermón. Pero acordándose los hermanos del mensaje enviado por Francisco a Clara, no quisieron tomar el camino más corto hacia Asís, sino que dando un rodeo, pasaron por San Damián, donde se detuvieron, entrando el cuerpo en la iglesia. Con el féretro abierto, Clara y sus monjas pudieron contemplar por última vez el rostro del Padre amado y besar con gran veneración sus llagas. La comitiva siguió luego su marcha hasta la iglesia de San Jorge, donde fue inhumado provisionalmente. Era el 4 de octubre del año 1226. Antes de 2 años, el 16 de julio de 1228, Francisco fue canonizado por su amigo, el cardenal Ugolino, que había sido elevado al pontificado con el nombre de Gregorio IX. El hermano Elías mandó construir la gran iglesia que había de ser a la vez el sepulcro del santo y el monumento de homenaje del mundo entero. El 25 de mayo de 1230 fue enterrado allí el cuerpo de Francisco. El mundo deseaba honrar a Francisco, pero sin duda no supieron comprender su deseo de vivir y morir en la sencillez, humildad y pobreza. Tampoco muchos lo comprendieron en su vida. Pero entonces y ahora no faltan hombres y mujeres, y en crecido número, que aman, comprenden y siguen su espíritu, que es, sencillamente, el de vivir el Santo Evangelio.